elemento área. Pero si yo quiero leer información, ¿ok? Si yo quisiera leer información en, te lo voy a dejar por acá la referencia. Si yo quisiera leer información en mi elemento área, no voy a poder trabajar yo por acá, igual que en el caso de una viga, igual que en el caso de una columna, porque la longitudinalidad no está dispuesta con nuestro primer elemento, o sea, con el primer eje local. Noten que ahora en los ejes locales para el pier, noten por favor que no en el elemento área, sino acá en la derecha ya. Los ejes locales están dispuestos, nota que los ejes locales están ahora dispuestos en función de la longitudinalidad del elemento. ¿Sí se nota? O sea, el eje uno solamente los voy a ubicar más grandecitos. El eje 2 y de igual manera perpendicular hacia el otro lado, el eje 3. ¿Ok? Nuestro eje 3. ¿Sí? Si yo aplico el mismo esquema por acá para que se comprenda un poquito mejor, pues vamos a aplicar el esquema con este detallito. ¿Sí? A ver, hasta ahí van confirmando, por favor. Es más, voy a hacer que sobresalga mejor. Ahí está, el eje uno, el eje 2 y perpendicularmente, que podría ser así, pero en este caso puntual está hacia el otro lado. Así, ¿ok? Hacia el otro lado. Y bueno, por acá también se tendría que ver esto por encima, ¿no? Ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora sí, confirman por favor. Confirman. ¿Se entiende? ¿Se comprende hasta acá? Muy bien. Miren, si no lo recuerdan, y ya con eso cierro acá la referencia, en el caso de un elemento peer, en el caso de un elemento peer, estamos
muy, muy cerca al comportamiento. Bueno, al comportamiento no, a la disposición de un frame, de un elemento línea, una columna o una viga. Básicamente, la disposición de los ejes en el elemento frame sería, por ejemplo, el eje local uno, que es longitudinal, longitudinal, nuestro eje 2 y 3, que siempre están en sección, ¿ok? Siempre están en sección. Entonces acá, por ejemplo, este sería el eje 3, por aquí el eje 2, ¿ok? Eje 2, eje 3. ¿De acuerdo? Esto entonces en un elemento frame, lo que nosotros tenemos en la derecha, ¿ok? En la derecha ahora es un frame. Y la disposición de los ejes locales en el frame nos sirven para que nosotros podamos leer y evaluar, como ya hemos visto, cortante 2 o, por ejemplo, cortante 3. ¿Ok? ¿Cómo así? Mira, de manera rápida. Si yo tengo por acá mi columnita, lo voy a alargar un poquito, la sección rectangular. ¿Ok? El eje uno es el eje que va en la longitudinalidad. Bien. Pero a nivel de sección, el eje 2 siempre es el que va dispuesta en función del peralte y 3 en función del ancho, el lado más corto. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera leer la cortante en 2, ¿ok? Pues se vería más o menos así, ¿de acuerdo? Y por acá que sobresale a la mitad, más o menos ahí. ¿Sí se aprecia? Como esto está dispuesto en función del eje 2, pues esto va a ser la cortante 2 2. Si mi eje 2 está apuntando hacia allá, esto sería la cortante positiva y la cortante por acá 2 2 negativa. Y en el otro sentido, donde está trabajando 3, pues de igual manera, por aquí vamos a tener nosotros ahí este aspecto que más o menos cruzaría por acá. Sí, mejor. Cortante 3 y hacia el otro lado, que sobresale también la otra parte, cortante en 3. ¿Se entiende, señores? ¿Esto por qué? Porque en ambos planos nosotros estamos trabajando el detalle de cortante. Por ejemplo, nuestro diagrama, el que estamos viendo, que sería para nosotros el diagrama de fuerza cortante. ¿Ok? Este trabajo de las columnas es un trabajo biaxial. La columna y su diagrama de fuerza cortante. Cuando nosotros queremos leer este tipo de diagramas, ¿cuál era el atajo en ETABS? El atajo, señores, no se olviden, no se olviden, señores. F7. El F8, cabezones, F8, señores, no se olviden. Con F8, el programa nos va a solicitar justamente los componentes, nos va a decir el programa. ¿Ok? Componentes. Bien. Entonces, al momento de leer los componentes, ahí es donde tú vas a tener diversas posibilidades para la cortante. Vas a encontrar ahí, por ejemplo, cortante 2 2 y cortante 3 3.
vas a tener momento 2 2 y momento 3 3. ¿Ok? ¿Cuál elegir? Para eso tienes que ubicarte respecto a los ejes locales. ¿Ok? Para eso. En el caso de una viga es más sencillo entenderlo porque en el caso viga, ¿ok? Ojo ahí. En el caso de una viga, nuestro eje longitudinal está de manera horizontal. Ahí, el eje uno. El eje 2 no cambia, igual por acá, de esta manera. Y nuestro eje 3 yo lo voy a dibujar hacia la derecha. ¿Ok? Ahí, 3. Si yo quisiera leer la cortante en una viga, ¿cuál sería? ¿La cortante 2 o la cortante en 3? La cortante 3. Cortante en 3 sería así, mira, lo dibujo. Dos, dos. Ahí sería más o menos. ¿Sí? ¿Esa sería? No, ingeniero, es cortante en dos, dos. No, pues señores. Ahora mira, para que lo entiendas mejor, cuando yo lo llevo al 2D, esta es la cara que voy a ver. Entonces así, mira, así. Y si yo grafico la cortante se ve así. Bueno, suponiendo que sea una viga empotrada, ¿no? Doblemente empotrada. Esto, y si lo llevamos al 3D, aquí se vería así, aproximadamente. Sí. Por lo tanto, esta sería la cortante 2 2, ¿sí? Pero el momento, por ejemplo, yo les digo, en el punto medio de la viga, grafícame un momento de, por ejemplo, a 15 toneladas metro. ¿Cómo lo grafican? Esto en el 2D. ¿Cómo lo grafican? El momento, si yo les digo ahí en el punto, imaginen que ese es el punto C. En C, agréguenme un momento de 15 toneladas fuerza. ¿Cómo lo representan? ¿Cómo? ¿Cómo lo representamos? Así lo representamos. Si tú te das cuenta, este elemento al llevarlo al 3D, ¿cómo se vería en el 3D? Como un giro, ¿en cuál de todos los ejes? Se vería como un giro en el eje 3. ¿Ok? Cuando ubicamos, por ejemplo, a ver, este sería el punto A, el punto B, yo digo que es doblemente empotrado. Las reacciones en el empotramiento son el giro y justamente ahí voy a tener así, momento en A, momento en B. ¿Cómo sería el momento acá? Pues, y esto es básicamente en función del eje 3, en función del eje 3. Por lo tanto, en el caso de la viga, que es un elemento normalmente pues que trabaja flexión, en el caso de la viga, que es un frame también, estamos hablando acá de frames. En el caso de nuestra viguita, ¿ok? En el caso de nuestra viguita, que es un frame y que trabaja flexión, ¿qué es lo que vamos a necesitar? La cortante 2 2 y para el momento, momento 3 3, ¿ok? Y en el caso de la columna, en la columna vas a necesitar los cuatro, pues.
Porque la columnita es un elemento que trabaja en sus dos planitos. ¿De acuerdo? Uno y dos y uno, tres. ¿Correcto? ¿Se entiende o no se entiende el detalle de los ejes locales para nuestros frames? ¿Estamos o no estamos? Bien, eso es lo que estamos tratando de plantear ahora por acá. Les comparto la anotación de referencia. Ahí está. ¿Sí llegó? ¿Sí está llegando la información? Queda. Ya está. Ese es el detalle entonces, ¿sí? ¿Para qué entonces nosotros aplicamos el peer label? Para que podamos leer en nuestros elementos muros con mayor facilidad el diagrama de fuerzas. ¿De acuerdo? Nuestro diagrama de fuerzas que estaría disponible por acá. Ahorita no está activo porque no hemos ejecutado todavía. Pero esa es la principal diferencia. Los ejes locales tienen otra disposición. No me permitirían leer ni cortante ni momento. Lo que sí me permite leer en mi elemento área van a ser los esfuerzos. ¿Ok? Esfuerzos según qué extremo, esfuerzos según qué cara. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la característica. Ahora, con nuestro elemento peer, entonces el comportamiento, bueno, no el comportamiento, porque en realidad el comportamiento no es el que se asemeja, pero la lectura de resultados, lo vamos a poder comprender mucho más. Va a sernos mucho más amigable, mucho más sencillo, y esa es la finalidad de que nosotros, pues, apliquemos nuestro peer. ¿Ok? Esa es la finalidad de que nosotros estemos aplicando nuestro PIR. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a volver mi vista completa a la normalidad, así que desactivo yo por acá. Voy a quitar aquí había dejado ejes locales. Voy a dejarlo con su color. Bien, acá lo voy a dejar así. Aplicar, que no se cierre. Cambio mi ventana de la derecha. Quito también el eje local. Y aquí sí quiero dejar los colores por sección. Ya está. Y en ambos casos, mostrar todo. Mostrar todo. Y acá también mostrar todo. Cerramos. F3 para que se ubique nuestro modelo en la ventana completa y guardo. Listo. Con esto ya cerramos toda la etapa de nuestro modelamiento. Con esto, reitero, ya cerramos toda la etapa de nuestro modelamiento y las asignaciones principales, ¿ok? Nuestras asignaciones clave. Ahora ya nos toca definir por acá nuestro sistema de cargas sismo resistente.
Para esto necesitamos entender y necesitamos ubicarnos con los parámetros sísmicos, necesitamos ubicarnos con la norma E030. Entonces, antes de pasar a explicar ese detalle, porque vamos a hacer también un pequeño espacio de descanso, hasta acá, confirmen primero que tengan todos el modelo, confirmen que todos estemos claros hasta esta etapa. Sí, ingeniero, disculpe, tal vez mi pregunta es repetitiva. Em, ¿Cómo podemos verificar si tenemos el diagrama, si tenemos los mesh? ¿Había cómo verificarlo? No lo recuerdo. Sí, diagramas no, porque ahorita tienes que ejecutar, no se puede leer ningún diagrama. El diagrama justamente es cuando ejecutas, pues ahorita no, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está disponible ya que no has ejecutado, no has aplicado el run análisis, por lo tanto no puedes ver ni leer nada, ¿de acuerdo? No, no se puede, no se puede ni ver ni leer, ¿de acuerdo? No se puede, pero lo que sí puedes visualizar es el modelo de análisis para corroborar, por ejemplo, quedó de tarea que ustedes apliquen la división, en este caso el mesh, la discretización de los elementos área. Entonces, si hay un modo, como pidiéndole al programa con set display options, por acá, muéstrame, esto lo hemos visto cuando hemos aplicado la división, muéstrame en los elementos shell, cuál es ese modelo de análisis, cuál es esa división, el mesh para el proceso de análisis en los elementos área, si es que se han aplicado, obviamente. Le dices activar, aplicas, te mostrará si hay alguna asignación también por defecto. Por ejemplo, mira, ya lo apliqué, ¿sí? Shell Analysis Mesh, y el programa me está mostrando por acá cómo está definido, ¿ok? Cómo se ha definido para este modelo la división. Ahí está. ¿Confirma? Bien, ok. A ver, estos elementos área. Aquí va a haber un detalle, y es que el elemento área que estamos trabajando, mira, ¿cuál es el problema? El elemento área que estamos trabajando está como membrana. ¿Recuerdan que hemos hablado de las membranas? ¿Cuál es el problema que ahorita me aparezca acá una discretización? Que sí está funcionando, ¿ok? Pero que no es la naturaleza del elemento membrana. Donde sí es necesario es en los elementos shell. ¿Ok? La escalera es un elemento shell, el muro es un elemento shell. Estos sí requieren de esa peculiaridad, ¿ok? Bueno, mira, yo lo voy a dejar para que tú también lo puedas notar. Si lo hicieron y les aparece también así, mejor que les aparezca y entiendan más adelante en qué puede o no afectar a nuestro modelo, ¿ok? Entonces, lo que nos hace falta en este modelo, ¿ok? A ver, yo voy a verificar aquí el detalle de las cargas, es corroborar las cargas de gravedad, ¿ok? Nos hace falta corroborar porque ya hemos asignado al modelito el detalle de cargas.
¿ok? Y quedó el modelito del bloque de escaleras que estábamos desarrollando, que ustedes puedan sobre ese modelo replicar la situación de cargas. ¿Cuál fue esa situación de cargas? Que en nuestros elementos internos, se refiere a la parte interna de los entrepisos, ¿ok? Se había considerado por acá, en el caso de la carga muerta, los acabados más una tabiquería, ¿ok? Acabados más la tabiquería. Bien, ya no se incluye otro concepto como podría ser el ladrillo de techo. No se incluye porque nosotros, ¿cómo hemos trabajado este elemento área? ¿Se acuerdan o no se acuerdan cómo hemos trabajado este elemento? Con nuestro espesor promedio. Bien, con el espesor promedio, señores. ¿Correcto? Entonces, en cuanto a peso, ya no es necesario pues que nosotros vayamos a agregar alguna otra característica más que el peso del acabado y el peso de la tabiquería. Peso que de hecho no se replica luego en los últimos niveles, pues, ¿no? Sobre todo si es azotea. A ver, corroboramos, por ejemplo. Bueno, aunque acá, como fue un caso práctico, sí lo consideramos en todos los niveles, ¿no? Ojo que se podría reducir. ¿De acuerdo? Se podría reducir. Puede ser el caso. Eso va a depender del uso, ¿ok? Va a depender mucho del uso que se le vaya a dar al último techo, a la última losa, si es que pues es de caso losa, ¿no? Bueno, entonces el detallito de cargas ya lo hemos cubierto de algún otro modo. Lo único que nos falta es corregir, corroborar, ¿ok? Corregir o corroborar los detalles que nos van a facilitar ya la definición, creación y ejecución de nuestra etapa de análisis aplicando la norma, principalmente sismo resistente. ¿Ok? Entonces, hasta acá, guardan por favor el avance, guardamos, ahí está, guardamos y vamos a ir a nuestro espacio de receso. A ver, ¿confirman hasta acá, señores? Entonces, Disculpe, ingeniero, tengo una duda. sí, adelante. Esto vendría a ser parte de la sesión 3, ¿cierto? No, unidad te Os- refieres. sí, mejor dicho, unidad 3. Ujú. En la Sí. plataforma me parece que no está habilitado como para descargar información o dar el examen posterior, o solo me parece a mí. No sé, yo sí lo he dejado habilitado. Luego lo verificamos, ¿eh? Luego lo verificamos. Ok, Gracias, ingeniero. voy a dejar el 100%. Al final de la sesión de hoy ya voy a dejarles y tratar de corregir y que esté el 100% habilitado, ¿ok? Bueno, por ahora vamos al espacio de descanso, señores. Guardan, por favor, lo trabajado hasta ahorita y dejamos pendiente la aplicación de nuestros parámetros sismo resistentes, la aplicación de la E030 para la configuración de un sismo estático y un sismo dinámico. ¿Ok? Queda, señores. Entonces, nos vamos a tomar unos minutitos. Yo creo que 15 más que suficiente, estimados. 15 minutitos para poder retomar. ¿Les parece bien? Con nuestro atento, señores. Muy bien.
Atentos, señores, para continuar con nuestra configuración del sistema, la configuración ya de nuestro sistema de carga, sistema del sismo estático, sismo dinámico, ¿ok? Esto. Entonces, a ver, miren, vamos a empezar de hecho esta verificación con la revisión normativa. Nuestro punto de inicio va a ser la revisión normativa, ¿ok? Para este tipo de análisis ya debemos ir manejando e ir reconociendo la normatividad. Para el proceso que continúa, que sigue, pues necesitamos entender y aplicar nuestra norma E030. Esta norma tiene una secuencia lógica ordenada, que nos va a servir para lograr verificar, validar, ¿ok? Y calcular que la estructura funcione adecuadamente frente a un sismo, responda de manera correcta frente a un sismo con las características claves, que aplican pues según el lugar, según el tipo de edificación, el uso que se le va a dar, entre otros. Bien, a ver, un punto de partida importante de nuestra normatividad es el artículo 9, porque en este artículo vamos a encontrar nosotros algunos requisitos que de hecho los vamos a utilizar para que ustedes incluso realicen una presentación, ¿ok? Incluso, reitero, para que ustedes realicen presentación. Presentación me refiero a nivel aplicativo del curso. Ahí está. ¿Se ve bien? Vamos a alejar un poquito nada más. A ver, ahí, ahí está. Ok, a ver, atentos por favor. Les decía que este va a ser para nosotros un punto de inicio porque aquí se tienen puntos mínimos obligatorios para todo proyecto edificatorio. ¿Ok? La norma nos hace referencia a que esta información va a contenerse en planos, memorias, incluye las memorias de cálculo y todas las especificaciones técnicas de nuestro proyecto. ¿Ok? Bueno, pero ¿cuáles son estas características o requisitos? Esto incluye, ojo por acá, esto incluye el sistema estructural sismo resistente, ¿de acuerdo? El sistema estructural sismo resistente, artículo 16 también de la norma. Ahorita hay que identificar primero cuáles son estos incisos y de los cuales pues vamos a ir tratando uno a uno, porque reitero que son puntos mínimos obligatorios, así que todos tienen que salir conociendo estos aspectos, si es que no los conocían, porque de hecho deberían manejarlos, ¿ok? Son puntos mínimos, reitero. Otro de los aspectos mínimos que se requiere para todo proyecto estructural, edificatorio sobre todo, es el periodo fundamental de vibración en ambas direcciones principales de análisis, ¿ok? En ambas direcciones. Otro parámetro, otro requerimiento, mejor dicho, son todos los parámetros para definir nuestra fuerza sísmica o el espectro de diseño, que en su defecto está conformado a partir de los parámetros sísmicos.
¿ok? Está elaborado a partir de nuestros parámetros sísmicos, ¿de acuerdo? Otra característica necesaria, de hecho, pues es la característica clave del sismo, la fuerza cortante en la base empleada para el diseño y que también deberíamos aplicar en ambas direcciones, ¿ok? Nuestro análisis se desarrolla en dos direcciones principales, por tanto, los resultados que nosotros vamos a ir detallando, pues se aplican en función de ambas direcciones. Bien, se aplicarían en base, en función a nuestras dos direcciones de análisis principales, X, Y, principalmente en nuestra vista en planta para que se comprenda. Y por último, aplicaría el inciso E que no requiere los desplazamientos en el último nivel y el máximo desplazamiento relativo de entrepiso, ¿ok? Máximo desplazamiento relativo de entrepiso. Estas son las características necesarias, obligatorias para nuestro proyecto estructural en el caso edificatorio. Recuerden que son aspectos mínimos obligatorios. Nuestro artículo 9.2 nos requiere toda esta información como un mínimo obligatorio, reitero. ¿Ok? El único caso que no aplicaría de manera obligatoria en un 100% es el inciso F. Nos pide por acá la ubicación de las estaciones acelerométricas, si éstas se requieren, dice por acá, conforme a nuestro capítulo 9. Y es que se requeriría para algún tipo de análisis en específico, un análisis que no está contemplado en los artículos 28 y 29 de la norma. Por lo tanto, no es uno de los aspectos obligatorios y la misma norma lo indica, indicándonos, o mejor dicho, diciendo por acá que si es que éstas se requieren, se van a incluir en los planos, se van a incluir en las memorias, especificaciones, en toda la información clave que acompaña siempre a la parte gráfica de nuestro modelo. ¿Ok? Este es el punto de partida. Este es el punto de partida para que nosotros apliquemos la normatividad de diseño sismo resistente. ¿Ok? Si nos ubicamos, señores. Ok. Muy bien, este es el punto de partida. Entonces, miren, vamos a hacerlo de hecho mejor en un Excel, segundo, para tenerlo por acá un poco más a la mano. Ok, entonces este sería el análisis sismo resistente según la norma E030. Nuestro análisis sísmico, sismo resistente según la norma E030. ¿De acuerdo? Todo esto aplicado estrictamente bajo los lineamientos normativos. ¿Ok? Estrictamente bajo los lineamientos normativos. Esta es una característica necesaria siempre de indicar, aclarar, y eso es lo que vamos a tomar como referencia para todos los aspectos que explicaremos y que aplicaremos también a nuestro modelito. ¿Ok? Esta es la norma totalmente de la mano. La norma actualizada data del año 2018 y el 2019, por si acaso. Data del 2018 y 2019, mediante las resoluciones 355-2018 y 043-2019, para que lo tengan también en cuenta, la norma actualizada. Por eso es que nosotros utilizamos la publicación oficial del año 2020. Si bien es cierto, el contenido no ha cambiado en esta publicación,
pero se actualiza y recoge en el portal digital único del Estado. ¿Ok? Entonces, ese enlace lo han tenido disponible y está disponible en su plataforma, ¿correcto? Bueno, pues ahí consultamos esta normatividad. Aparte, ya se les ha compartido también la norma. También lo tienen disponible. ¿Ok? Y si no, vamos a verificar hacia la parte final que quede todo en orden con su plataforma. A ver, avanzamos. Les decía que el punto de inicio que necesariamente hay que manejar van a ser los parámetros, porque cuando yo voy a trabajar, por ejemplo, el sistema estructural sismo resistente, yo necesito realizar cálculos, validaciones a través de los resultados del proceso de análisis. Resultados como el cálculo, por ejemplo, de las fuerzas en la base de la estructura, ¿ok? El cálculo resultante de fuerzas, momentos, entre otros, pero en la base. Eso quiere decir que el programa ya debería calcular para que nosotros podamos leer la información. Bien, entonces no es un punto con el que nosotros podamos iniciar. Luego tenemos también por acá el periodo fundamental de vibración para las dos direcciones principales. Este es otro punto con el que no podemos iniciar porque el periodo fundamental de vibración obedece a que nosotros tengamos que aplicar primero un análisis modal en el programa, que viene configurado o preconfigurado, pero que no va a surtir efecto si es que nosotros no realizamos los casos de carga del sismo dinámico de manera adecuada, de manera correcta. Entonces no es un punto con el que podamos iniciar. Con el que sí vamos a poder iniciar va a ser con los parámetros para definir la fuerza sísmica. Dicho de otro modo, son los parámetros sismo resistentes. ¿Ok? Parámetros sísmicos. Parámetros sísmicos o sismo resistentes. Mejor. Los parámetros sismo resistentes. ¿Lo tenemos, señores? Miren, vamos a hacer una tablita resumen, ¿ok? Miren, los parámetros sismo resistentes no son complicados de poder recordarlos, poder ubicarlos, pero por ahora, pues para aquellos que recién se estén familiarizando, sí va a ser necesario que empiecen a revisar la normatividad y que esta ubicación pues les sea de de facilidad al momento de hacer su revisión. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un cuadrito resumen. Atentos. Voy a realizar un cuadrito sencillo que nos permite identificar el parámetro, su símbolo, ¿ok? Su símbolo, que nos permita identificar el valor del parámetro, que nos permita identificar el artículo exacto de la norma. ¿Ok? El artículo de la norma es 030, porque cada parámetro se describe o detalla en uno o más artículos y además tiene siempre de referencia alguna tabla. También la tabla, según nuestra norma, es 030. ¿De acuerdo? También, según nuestra normatividad, es 030. Entonces vamos a ubicar más o menos este detallito por acá. Ahí está. Ahí está. Entonces, a ver, ojo, parámetros, el símbolo que esté más pequeñito. Aquí el valor también, que en realidad no es tan extenso. Y por acá vamos a darle un ancho, por ejemplo, de un poquito más. Ahí, ojo. Y por acá, a ver, a esto quiero que aplique un texto. No muchos, ya lo iremos ubicando poco a poco. Pero a ver, yo quiero que tenga, por ejemplo, el artículo, dos dígitos, y voy a pedirle yo que al inicio me aparezca el texto, artículo con dos dígitos, el artículo de la norma, igual con la tabla.
Ok, igualito por acá con la tablita. Por ejemplo, yo quiero que me aparezca la tabla. mm, 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 sí, ahí está bien. A ver, probamos, por ejemplo, artículo uno, ahí está. Tablita 3, ahí está. Funciona. Lo que no funciona es que no está centrada nomás la información. Ya está. Y negrita. ¿Ok? Ahí está. ¿Confirman o no, señores? Verifica que se visualice. Ya estamos por ahí atentos. Ok. A ver, miren, hay un punto de partida. Para que ustedes puedan recordarlo con mayor facilidad, yo les voy a dar un pequeño tip. ¿Ok? Porque es una de las expresiones más famosas en el tema sismo resistente. Si tú revisas el artículo 28 de la norma, es básicamente nuestro análisis estático, sismo resistente, ¿ok? El análisis estático, y vas a encontrar que te dice la norma que para el cálculo de la cortante, en el artículo 28, la cortante en la base de la estructura se obtiene de operar justamente los parámetros de esta manera. ZUCS, el famoso SUX entre R por nuestro peso. La expresión SUX entre R por P. ¿Sí? ¿La recuerdan o no la recuerdan? A la expresión me refiero. ¿Es la cortante? Sí, acabo de decir la cortante. Sux entre R por P. Si no lo sabían, repasen la norma. Por eso yo les estoy acotando ya con los artículos. Y si no lo sabías, pues tu labor es justamente que saques tu lapicero y empieces a anotar, para que te acuerdes. ¿Eh? Artículo 28. ¿Qué dice de la norma? Que así calculamos la cortante. Esta es una de las expresiones más conocidas del sismo y la cortante en general. Estamos hablando del método estático de la norma. ¿Por qué les decía que deben ustedes tenerlo como referencia? Porque si tú recuerdas el orden de SUX entre R por P, estos son los parámetros. Estos son los parámetros sismo resistentes. Entonces, miren, vamos haciendo un ejercicio de memoria que a mí me va a permitir recordar no solo el artículo, sino su símbolo, valor, ¿ok? El parámetro, perdón, con su artículo y de qué tablita lo vamos sacando, con todas las referencias, ¿ok? Con todas las referencias. A ver, empezamos con, empezamos con, empezamos con el factor de zona, en mayúsculas. El factor de zona. El factor de zona tiene el símbolo de Z y nosotros lo vamos a poder encontrar en el artículo 10 y la tabla número uno. ¿Ok? A ver, espérense un segundo. Quiero colocar yo esto por aquí. Artículo 10 y la tablita número. Ahí. Quiero que aparezca con todo este. Ahí está. Así, miren. Artículo 10, acá también puedo aplicarle el número. Artículo 10 y la tablita número uno. Ahí está.
Entonces, el factor de zona está en nuestro artículo 10, tabla uno. Yo los voy anotando y la idea es que ustedes vayan corroborando con la norma. Buscamos, por ejemplo, nosotros por acá, ok, acá miren, artículo, ahí, 10. Nos habla de la zonificación, que el Perú se divide en 4 zonas, donde se detalla pues en la figurita con los colores, pero con mayor precisión se tiene el anexo, donde vamos a encontrar para cada distrito a qué zona corresponde distrito por distrito. ¿Ok? Y por acá tenemos la referencia de las zonas y seguido está nuestra tablita uno. ¿Ok? Ahí mira, la tablita uno donde nosotros vamos a encontrar el factor Z y cada una de estas zonas tiene un factor. ¿De acuerdo? Cada una de estas zonas tiene entonces su factor. ¿Correcto? Esta es la tablita uno. Reitero, yo voy anotando la tabla, el artículo y la idea es que ustedes pues lo vayan ubicando. La idea es que ustedes vayan identificando esa característica de la normatividad. ¿Estamos? Esa es un poco la idea de esta parte aplicativa. Entonces, a ver, tenemos como referencia nuestras distintas zonas, para lo cual nuestro proyecto les pasé una ficha y vamos a considerar ese tipo de parámetros que son también, de hecho, pues los más desfavorables. ¿Ok? Son, de hecho, reitero, los más desfavorables. ¿Sí? El factor, por ejemplo, de 0,45 que corresponde a la zona costa, ¿ok? Corresponde a la zona costa. Decimos que es uno de los más desfavorables porque, ¿ok? Es la zona donde hay más frecuencia de sismo, ¿de acuerdo? Más posibilidad de sismo. Entonces, esos son los valores que nosotros vamos a ir adoptando. Voy a copiar la parte gráfica también. Ahí. ¿Listo? ¿Me dejo entender, señores? ¿Se comprende la dinámica que vamos a desarrollar? Ok, bien, bueno, ya tienen ahí el pormenor y detalle. Voy a dejar esto dos por acá. La tablita uno, ya sabemos entonces que acá está la información. Factor de zona Z, el valor 0,45, porque estamos hablando de una zona 4. Zona 4 ya lo verificaron en la tablita. Zona 4 el factor es de 0,45. Y así vamos corroborando. Nuestra formulita decía SUX, o sea que después del factor de zona viene el factor de uso. El factor de uso se refiere al término U y el valor va a depender de la categoría. Vamos a considerar el valor de uno por ahora, el valor de uno. ¿Ok? Y esto lo vamos a encontrar específicamente en el artículo 15, la tabla 5. Artículo 15, tabla 5. ¿Qué dice la tablita número 5? Repito, es básicamente ubicar la categoría de nuestra edificación. Ahí está. Artículo 15, categoría de las edificaciones y el factor de uso. ¿Ok? Y acá está la tablita número 5, donde tenemos las edificaciones esenciales, importantes y comunes. Para el caso que estamos trabajando, va a ser considerado por acá una categoría C, una edificación común, porque estamos ante, por ejemplo, la posibilidad de que sea una vivienda.
Vivienda, oficinas, hoteles, restaurantes, depósitos, bueno, todos estos son edificaciones comunes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el factor de uso va a ser uno, va a ser la unidad, ¿de acuerdo? El factor de uso va a ser la unidad. Esto entonces de nuestra tablita número 5, tabla 5, artículo 15. ¿Sí? ¿Estamos claros, señores? Bueno, así van ubicándolo. Yo voy a avanzar con estos parámetros porque los vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Bien, siguiente. Después del factor de uso viene el factor de amplificación. Pero sucede que el factor de amplificación, ojo, el factor de amplificación es uno de los parámetros que ya se tiene que aplicar a cada una de las direcciones. Es el factor C, pero reitero, tendríamos que aplicarlo para X y tendríamos que aplicarlo para Y. ¿Ok? ¿Se entiende? Tendríamos que aplicarlo para X, como también tendríamos que aplicarlo por acá para Y. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Estoy guardando la hojita, permítanme. Listo. Bueno, el factor de amplificación, nosotros lo vamos a encontrar descrito y detallado en el artículo 14. ¿Ok? Artículo 14. ¿Qué dice este artículo 14? El artículo 14 nos detalla que nosotros vamos a comparar nuestro factor, ¿ok? Con el periodo fundamental. O sea, nuestro periodo va a definir, ¿ok? En qué valor nos ubicamos, ¿de acuerdo? En qué valor nos ubicamos. Entonces vamos a tener tres situaciones por acá, de las cuales pues tendríamos que verificar, reitero, comparar los parámetros de sitio, que son otra característica que vamos a abordar en un momento, con con nuestro periodo. Ahora, el periodo ya hemos visto que es uno de los datos que pide también la norma, pero que no podemos iniciar, reitero, con él. De hecho, la misma norma es consciente de que no podemos iniciar con esto y nos da opciones, una principal, una opción más sencilla, que es el artículo 28.4 y se estima considerando la división de la altura y un parámetro, ¿ok? La altura y uno de los parámetros, que es un valor, ¿ok? Es un valor desde 35 a 60, dependiendo del sistema estructural, pues elegimos nosotros cuál va a ser ese detallito. Bueno, volviendo acá a nuestro factor. El artículo 14 requiere también de que nosotros, para comparar este periodo, pues ubiquemos también los parámetros de sitio, ¿de acuerdo? Ubiquemos los parámetros de sitio. Y para hablar de los parámetros de sitio, no completo el valor, se los explico en un momento, el artículo 14 lo copiamos, eso sí, más bien. Vamos a iniciar con el 2.5 probablemente, 2.5. Por aquí. Aquí, miren. Factor de amplificación del artículo 14. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos el periodo, necesitamos T
Y como pueden notar, también vamos a necesitar el T sub P y el T sub L de ser el caso. ¿Qué son esos valores? Son los periodos, también conocidos como parámetros de sitio. ¿De acuerdo? Entonces, el artículo 14 nos refiere a que el valor de C va a depender de cómo está la característica del periodo. ¿De acuerdo? Por ahora, voy a dejar los dos valores como 2.5. ¿Ok? 2.5. Tanto para X como para Y. Por ahora. ¿Sí? Ya luego los vamos a corroborar en base a cómo podríamos estimar este periodo. ¿De acuerdo? Ahora, para esto deben recordar que la estimación de ese periodo lo van a tener también en el artículo 28.4. ¿Ok? 28.4. De inicio, si yo considero 2.5, pues básicamente tengo que validar que mi periodo es menor que el T sub P. ¿Ok? Que el periodo es menor a T sub P. Ahorita lo verificamos. Les decía, dejamos esto rapidito por aquí en stand-by porque es necesario hablar del siguiente parámetro. Después de sub, termina en S, sux. Y esto no es nada más y nada menos que el factor de suelo. ¿Ok? Nuestro factor de suelo S. El factor de suelo S va a depender de la tipificación que tenemos en el artículo 12 de la norma. Pero el factor como tal lo encontramos en el artículo 13. ¿En qué tablita? La tablita número 3. Artículo 13, tabla número 3. ¿Ok? Donde nosotros en base al perfil de suelo, ¿ok? S sub 0, S1, S2, S3, le atribuimos un valor, le atribuimos un valor a nuestro factor de suelo según lo que indica la tablita número 3. Bien, en nuestro caso vamos a trabajar con un suelo S2. Si es el caso, me refiero al suelo S2, el valor de S sería 1.05, considerando que estamos trabajando en una zona 4. ¿De acuerdo? Zona 4. ¿Eh? Ustedes corroboran ya la tablita, por eso yo les estoy anotando con bastante detalle en qué artículo de la norma y en qué tabla. ¿Eh? Para que puedan ustedes identificarlo, repasarlo, revisarlo. ¿Estamos hasta acá? Muy bien, terminemos con los parámetros. Terminemos con los parámetros, por lo menos con ellos vamos a culminar hoy día. A ver, después del factor de suelo, ahí nada más, en el mismo artículo, vamos a encontrar los periodos o también, reitero, conocidos como los parámetros del sitio o simplemente de sitio. Y que son dos. Los parámetros de sitio son el T sub P, periodo corto y periodo largo. ¿Ok? T sub P y T sub L. ¿Ok? T sub P y T sub L. Ahí. ¿Ok? Yo voy a anotar lo siguiente por acá. Son el artículo 13. Lo voy a colocar por acá. Es más, en orden así, mira. 12 y artículo 13. Porque acá quiero anotar el detalle siguiente. Eso va a depender del perfil de suelo. Perfil de suelo. En nuestro caso, estamos trabajando con un S2. ¿De dónde sale esta información? Esta información se obtiene del artículo 12 y artículo 13. ¿Sí? ¿Estamos claros?
Vamos, señores. Listo. Queda. Bueno, pues estos dos, el T sub P y el T sub L, los vamos a tener en una sola tablita, que es la tablita 4. ¿De acuerdo? Lo vamos a obtener de la tablita número 4. Bien, nuestra tablita número 4. ¿Estamos? ¿Dónde estamos claros? De la tablita 4. ¿Qué dice la tablita 4? El T sub P para un S2 es de 0,6 segundos y el T sub L 2,0 segundos. ¿Confirman? ¿Confirman o no confirman, señores? Bien. Ya tengo, mira, sux, ¿ok? Sux. Con este valor de T sub P, yo puedo volver al artículo 14 y corroborar si este valor de C es el adecuado, es el correcto. Bien. ¿Cómo salía este detallito por acá? Esto es la estimación, ojo, del periodo T, ¿ok? La estimación de nuestro periodo. Atentos. ¿Según quién? Esto según el artículo 28.4. ¿Cómo cómo se obtiene según la norma en su artículo 28.4 el periodo? El periodo se va a obtener dividiendo HN, HN entre, así, entre CT, ¿ok? CT, vamos a ponerlo con mayúscula, ¿de acuerdo? HN, así, HN entre C sub T, así, ¿me explico? Ahí, dividiendo estos dos, así básicamente, ¿ok? Así, HN entre C sub T, ¿correcto? ¿Y qué es HN? HN significa la altura de nuestra edificación, ¿ok? La altura de la edificación. Y C sub T es un factor en base al sistema estructural propuesto, ¿ok? Al sistema estructural propuesto. Entonces, ¿cuánto tenemos de altura nosotros en nuestra edificación? ¿Cuánto tenemos de altura en la edificación? Porque esto habría que 16 aplicarlo para... metros, Ojo, 16. tranquilo, 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 hijo, espérate. Déjame terminar la idea. Gracias más bien por acotar, pero permítanme que les explique el siguiente detalle. Hay que tenerlo muy en cuenta. Les decía que el periodo lo tenemos que estimar para cada una de las direcciones. Ojo, el periodo lo tenemos que estimar de manera adecuada para cada una de las direcciones. O sea que si yo necesito hacer mi validación, así como he considerado el factor C para X e Y, tendría que aplicar lo mismo con el periodo. ¿Y cómo sería entonces? Ubiquemos lo siguiente. Acá lo voy a hacer. Para nosotros esto va a ser, vamos a hacerlo acá a la derecha. ¿Ok? La dirección X y la dirección Y. Lo ubico así para que no se vayan a confundir, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. Todo lo que estamos manejando para X de color rojo, del mismo color del eje global, ¿ok?
X rojo y verde. Por lo tanto, en X y en Y yo voy a obtener por acá el periodo. Periodo para X, ¿ok? El periodo para X y el periodo para Y. ¿Cuánto es el periodo para X? ¿Cuánto es el periodo para Y? ¿Cuánto es el periodo para X? ¿Cuánto es el periodo para Y? Ahí reemplazamos la información. Si yo tengo el detalle de cuánto es HN, ¿ok? Ya su compañero ya nos indicó que es 16 metros, para que esté bien el dato. Entonces, este parámetro, ojo que esté en metros, yo voy a colocarlo con su detallito en metros. Tiene que ser el valor que nosotros estamos trabajando en el programa. ¿Ok? Si es 16 metros, 16 metros. ¿De acuerdo? Si es 16 metros, 16 metros. Bien. Luego necesitamos el C sub T. Y este sí se detalla en el artículo 28.4. Miren, vamos a adelantar un poquito acá en la normatividad para poder llegar hasta ahí. 28.4. Ahí, ahí está la expresión. Y el valor va desde 35 a 60, como les indicaba. ¿De qué va a depender? De qué sistema estructural estamos proponiendo, estamos planteando de inicio. Por ejemplo, C35CT es igual a 35 cuando, en el caso del concreto armado, cuando el sistema estructural esté conformado de pórticos de concreto sin muros de corte. ¿Ok? Ahí el valor podría ser 35. ¿Nuestro caso tiene pórticos? Sí, pero tiene muros también. Tiene muros. ¿Ok? No nos dicen qué proporción, pero sí tenemos muritos de corte. Entonces no podría ser ni para X ni para Y esta opción. ¿Ok? 45. ¿Cuándo aplica 45? Cuando yo tengo pórticos de concreto con muros en las cajas de ascensores y escaleras. ¿Es nuestro caso o no es nuestro caso? No, señores, si no tenemos nosotros cajas de ascensores ni cajas en las escaleras, ¿ok? No, no hay muros. Hay muros, pero no están en ninguna de esas dos condiciones. Por lo tanto, aplicaría nuestro C sub T 60 tanto para X como para Y, ¿ok? Porque aquí sí aplica para todos los edificios de concreto armado, duales, de muros estructurales y también se incluye por acá la ductilidad limitada. Entonces, al momento de querer realizar mi estimación del periodo, pues aplico simplemente esto, ¿ok? Aplicamos este detallito. ¿Me dejo entender? Acá como referencia, ¿ok? Y es sencillo. Por ahora, para ambas direcciones, yo voy a considerar el C sub T como 60. Por lo tanto, yo digo por acá, la altura entre 60, ¿ok? Y que de hecho el valor sería el mismo por acá. ¿Me dejo entender? Sí, está bien, por los colores me interesaba. ¿Confirman, señores? Muy bien.
queda. El valor que nos está saliendo por acá es un valor, voy a dejarlo solamente con tres decimales, es un valor que debería estar en segundos para nuestro caso. ¿Ok? Así que yo voy a dejarlo por aquí con sus decimales y que nos diga que este es segundos. Ahí está. Por lo tanto, ahí puedo compararlo, ahí puedo compararlo con el T sub P. ¿Se cumple o no se cumple esta condición con la estimación inicial? ¿Se cumple o no se cumple? Sí, ¿verdad? Se cumple. Por lo tanto, corroboramos que estamos en esta primera afirmación. ¿Ok? Esto es para el inicio. El periodo fundamental no se obtiene así. Esto es solamente para estimarlo de inicio, porque luego el periodo fundamental es el que vamos a leer del programa. ¿De acuerdo? Bueno, pero ya tenemos la referencia de cómo trabajarlo, cómo estimarlo de inicio. ¿Listo? Bien, después de nuestros parámetros de sitio y los factores, ¿ok? Del numerador de SUX, tocaría entre R, ¿ok? Entre R. Pero sucede que nosotros vamos a tener que diferenciar entre nuestro coeficiente de reducción y nuestro coeficiente de reducción básico. No son iguales. ¿De acuerdo? De hecho, el coeficiente de reducción se calcula con el coeficiente básico multiplicado por nuestras irregularidades en altura e irregularidades en planta, que son dos factores que se calculan también según la tablita 8 y 9. ¿De acuerdo? Este es el detalle, reitero, para poder trabajar nuestro R, que es el numerador de la división sux entre R. ¿Ok? Entonces, vamos identificando primero el coeficiente. Este es un coeficiente básico de reducción. El coeficiente básico de reducción. ¿Ok? El coeficiente básico de reducción se trabaja también para cada una de las direcciones. Esto ahora sería R sub 0. Ok, voy a ponerle por aquí R y sub 0 sería, bueno, como es para X, así, R sub 0 para X. Ok, R, R sub 0 ahí para Y. Ahí. R sub 0 para X, R sub 0 para Y. ¿Ok? ¿Sí me dejo entender? ¿De dónde sale esta información? El coeficiente básico de reducción, nosotros lo vamos a obtener de nuestra tablita 6 y 7. Hay dos. En realidad una, voy a dejarlo como una sola. ¿Ok? Que va a ser nuestra tablita 7, con esta principalmente. ¿Ok? Principalmente con nuestra tablita número 7. Por lo tanto, aquí vamos a tener desde el artículo, está del 18 en adelante, ¿ok? Pero vamos ubicando el que es preciso específicamente para nuestro caso, ¿ok? Está nuestro artículo 18 y la tablita 7, ¿ok? Reitero, artículo 18, tabla 7. Según qué sistema estructural nosotros estemos considerando para cada dirección, entonces elegimos el coeficiente básico de reducción.
Por ejemplo, nuestro caso es concreto armado. Como el caso es concreto armado, entonces ubicamos para un sistema porticado, el valor va a ser de 8. Si estoy trabajando un sistema dual, el valor va a ser de 7. Si estoy trabajando un sistema de muros estructurales, el valor va a ser de 6. Y si llego a trabajar albañilería, pues el valor va a ser de 3. Si estoy considerando trabajar muros de ductilidad limitada, el valor sería de 4. Y así sucesivamente. Recuerden nada más que esta tabla nos da el coeficiente básico, no el coeficiente de reducción directamente. Bien, entonces la tablita 7, artículo 18. ¿Ok? ¿Ok? ¿Confirman hasta acá? Bien. ¿Qué sistema estructural vamos a plantear para cada dirección? A ver, el sistema estructural es algo que se calcula, pero de inicio tendríamos que estimarlo, así como estamos haciendo, realizando una estimación para nuestro periodo. De igual manera, tenemos que hacer una estimación del sistema. ¿Cuál sería esa estimación? En cada una de las direcciones, pues hay que identificar cuáles son los principales elementos estructurales, aunque ya les he dado como dato, pero ¿cuál sería, señores? ¿Cuál sería? ¿Dual? Mira, hay más presencia de pórticos, pero hay participación de los muros en ambas direcciones. No tenemos la certeza, no tenemos la certeza de cuánto va a trabajar el muro o los muritos para ambas direcciones. Como no sabemos, nos toca estimar, y yo les puse como dato que consideremos dual en efecto, porque no sabemos. Luego tocaría corroborar, todos estos parámetros se van a ir ajustando, ¿ok? Por ejemplo, así como hemos estimado el periodo, cuando yo calcule ya el periodo, que es más preciso el del programa, corregiremos por acá. Si sigue estando por debajo del T sub P, seguimos manteniendo el valor de 2,5. Y si no, nos tocaría realizar las operaciones pertinentes. Igual ocurriría por acá con el R. De inicio vamos a estimar que nuestro sistema va a ser dual. Por lo tanto, el R sub 0 va a ser 7. Pero esto se corroboraría, pues, ¿no? Dice el artículo 16 de la norma E030, para que un sistema sea considerado dual, los muros estructurales deben absorber más del 20% de la cortante en la base, pero no más tampoco de 70, o sea, menos de 70 para ser considerado dual. Si nosotros evaluamos, calculamos y obtenemos los resultados y nos sale que los muritos están trabajando menos del 20%, eso no es un sistema dual. Y si están trabajando más del 70%, eso tampoco es un sistema dual. Ya se validará con el cálculo, pero de inicio necesitamos un valor. Y así es esto, es un proceso iterativo, ¿de acuerdo? Esto es un proceso iterativo. ¿Me dejo entender? ¿Confirman, señores? Bien, con este parámetro, con este parámetro,
nosotros recién podríamos calcular, ¿ok? Nuestro R, considerando, eso sí, las irregularidades de la estructura. Miren, las irregularidades son uno de los cálculos, se podría decir que avanzado, porque muchas veces incluso escapan de estos ajustes del proceso iterativo y va a requerir muchas veces datos, ¿ok? Con mayor precisión. Eso incluye que nosotros tengamos que realizar un proceso, ¿ok? Un proceso de análisis, cálculo y ajuste de las dimensiones para que podamos recién entrar a verificar las irregularidades. ¿Cuáles son? Primero, ubiquémoslas. La irregularidad en altura, la irregularidad en planta. La irregularidad en altura y en planta son características que aplican para las dos direcciones, por si acaso. Ojo, son características que aplican para las dos direcciones. O sea, no hay que un IA y P para X y A y P para Y. No, son irregularidades que sí o sí para aplican para nuestras dos direcciones de manera simultánea. ¿Ok? De manera simultánea. De inicio, como dice la norma por acá, cuando nosotros no tenemos todavía esa aplicación, vamos a considerar que la estructura es regular. Por lo tanto, el IA e IP equivaldrían a uno si yo considero que mi estructura es regular. Pero luego se tiene que comprobar y corroborar aplicando lo que indica la tablita 8 y 9. ¿Ok? Les decía que es avanzado por lo siguiente. Si yo voy a la tabla, se van a requerir cálculos a partir de, ¿ok? Cálculos a partir de nuestros valores obtenidos del programa. Por ejemplo, ¿cómo verifico y calculo por acá mi rigidez? La rigidez lateral en cada entrepiso puede calcularse como la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo en el centro de masas, ambos evaluados para la misma condición de carga. Por ejemplo, ¿de dónde sale toda esa información? De nuestro análisis, de nuestro programa. Entonces, esto no es nada complicado, pero sí requiere pues un proceso base ya de análisis. Entonces, de inicio, vamos a considerar este valor como uno. Para ambos casos, este valor como uno. ¿En qué artículos? Ya lo vieron, está en el artículo 19 y 20. Y cada uno de ellos tiene su tablita. La tabla 8 y tabla 9. Ese es el detalle de nuestras irregularidades. ¿Sí me dejo entender? ¿Ok? Ahora, con este valor y el del coeficiente básico, yo recién puedo calcular mi coeficiente. Yo recién puedo calcular por acá mi coeficiente de reducción. Ya no es básico, es el coeficiente de reducción. O sea que esto directamente pasa a ser R. En este caso, Rx, R, Y. ¿Me dejo entender? Y bueno, señores, ¿cómo se calcularía? Esto está en otro artículo, ¿ok? ¿Cómo se calcularía? Pues multiplicando, simplemente multiplicando, por ejemplo, R sub 0 por IA por IP. Listo. Para el otro caso también funciona igual. Ya lo dejo listo, pues si hay algún cambio, solito se van a ir actualizando también. ¿Ok? Solitos se deberían por acá ir actualizando estos dos parámetros.
¿Me dejo entender hasta acá? Y aquí ya tengo mi fórmula. Sux, sux, ¿ok? Sux entre R, bueno, el R que se calcula está por acá. Y lo único que nos falta por acá es el peso sísmico, ¿ok? Por P. Esto sería el peso sísmico, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle así, sísmico. Nuestro peso sísmico. Bueno, pues este valor del peso sísmico, ¿ok? Lo vamos a obtener nosotros directamente, ¿ok? Lo vamos a obtener directamente del programa. Para mayor referencia, eso está en el artículo 26 descrito, que según la categoría se suma un porcentaje de la carga viva a nuestra carga muerta y así se obtiene este peso, ¿ok? Repito, ese es un valor que se obtiene directamente de ITAPS. Lo vamos a obtener cuando ejecutemos. Por ahora lo dejamos también en blanco. Y listo. Estos son los parámetros sismo resistentes que ustedes deben conocer obligatoriamente, señores. Estos son los parámetros sismo resistentes, reitero, que deben conocer, que deben manejar de manera obligatoria. ¿Ok? Ingeniero, pero a mí no me gustan las estructuras, yo estoy llevando solo por actualizarme nomás. Igual, tienes que conocerlo. ¿Ok? Este es un obligatorio en todo ingeniero civil, ¿correcto? Aquí en el Perú es un dato clave y básico porque es necesario que se cumpla en toda edificación con el concepto del sistema estructural. Por tanto, hay que verificar y validar el sistema estructural con un análisis sismo resistente y con el detalle de cálculo que ya lo vamos a aplicar también. ¿Ok? Pero de inicio, ya vieron que este de hecho es uno también de los requisitos obligatorios. Este, este, este cuadrito, por lo menos hasta el símbolo y su valor, debe estar, ¿ok? Con toda esta información debe estar en su plano de estructuras, obligatoriamente, ¿ok? No lo digo yo, lo dice la misma norma. Esta información acompaña los planos, la memoria de cálculo, las especificaciones. ¿Ok? Y el inciso C, parámetros para definir la fuerza sísmica o el espectro, incluye justamente todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ok? Incluye todos estos pormenores y detalles. ¿Me dejo entender hasta acá? Bien, queda. Si estamos totalmente claros, señores, vamos a llegar también hasta acá el día de hoy para continuar la siguiente sesión ya con el pormenor y detalle de cómo trabajamos con esta información, ¿ok? Ingresándolo ya a nuestro programa poco a poco con la lista también que actualizamos de pasos el día de hoy, ¿ok? Entonces, repasen por favor la norma. Es un obligatorio, un punto mínimo obligatorio, sea que te guste o no te guste las estructuras. Se necesita siempre esta información porque como ven, pues son puntos mínimos obligatorios, ¿ok? Son puntos recontra mínimos y obligatorios. ¿Estamos entonces? Muy bien, queda. Entonces, por el día de hoy vamos a llegar hasta acá. Guardan lo avanzado en el modelo, ¿ok? Ya tienen bastante para que repasen, revisen. Ya les mandé la información al grupo.
ya tienen todos los pormenores y detalles para que complementen la normatividad y su revisión sobre todo. Bien, qué estimados. ¿Sí? Bendiciones para todos. Yo voy a verificar el detalle de la plataforma. No se preocupen, verifiquen. Yo he dejado igual habilitado, pero en el caso que no, voy a consultar a sistemas que chequee también que todo esté en orden con la plataforma. ¿Ok? Repasen, estimados chicos. No se olviden, repasen. ¿Ok? No se olviden de revisar y repasar para la siguiente sesión poder agarrar pues una muy buena hilación con el contenido y poder avanzar también con aspectos un poco más profundos sobre los temas técnicos que se abordan en el análisis sismo resistente. ¿De acuerdo? Excelente noche para todos, un buen fin de semana y muchas bendiciones. Los veo la siguiente sesión. Hasta la próxima.